lleva al pabellón, la pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de Avós. Somos ritmos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Desde 675. Hoy sí, por fin, aunque fuera de nuestro horario habitual, hoy miércoles, pero ya sabéis, ayer había partido de los chicos y queríamos respetar, evidentemente, que lo primero eran ellos y luego, pues, el podcast. Aun con todo, ya sabéis, derrota ayer, derrota que duele mucho, no por esperada o no porque ya supusiéramos que ya era una competición que teníamos abandonada, porque además ya nos habían echado desde hacía pues 2 partidos o 3 partidos, sino porque además la cara que se volvió otra vez en Europa a dar fue bastante. Luego hablaremos de esto un poco más en profundidad, pero 68-69 contra Dinamo Sassari en un partido con una primera parte, especialmente una primera parte terrorífica, pero terrorífica, en un pabellón totalmente desangelado, con apenas 1.100 personas, que da muy buena muestra de cuál es el sentir de la afición hacia esta liga, pero también que no termina de enganchar ni siquiera con esos fichajes nuevos. Hablaremos también un poquito de los fichajes, porque el martes pasado no tuvimos programa, así que hoy tendremos un poco más de contenido en cuanto, pues eso, a la liga doméstica, porque es lo único y lamentablemente es que es lo único que nos queda. Hablaremos dentro de un poquito sobre esto, pero fijaros lo feo que se ponen las cosas, que a estas alturas de la liga ya solamente nos vamos a jugar como mucho el no descender. Bueno, y para no descender y en la liga doméstica también derrota contra Bilbao. En esta sí que es verdad que con algo de mejor cara, 82-84, se escapó ese triple de Santi, ese tiro de Santi Justa, al que por supuesto no le podemos culpar de absolutamente nada. Tantos partidos nos ha dado y tantas jugadas y tantas veces está siempre en el equipo y liderándolo, que el hecho de que haya tenido o no algún fallo en absoluto se le puede reprochar, ni muchísimo menos. En cualquier caso, derrota nuevamente, nos deja 15avos, a una sola victoria sobre Andorra, a 2 victorias sobre Burgos. Ojo, mucho ojo, no vaya a ser que este tipo de partidos que los teníamos que haber ganado y que los hemos tenido en la mano, no vayamos a echarlos de menos dentro de unas cuantas jornadas. Próximo partido el sábado que viene a las 6 contra Juventud de Badalona en el Príncipe Felipe. El femenino, esto sí que es sorpresa, derrota, pero bueno, derrota de las que se entienden contra Ensino Lugo, un gran rival, jugó bien, plantó cara a Casademont, desde luego que no fue un regalo de partido para ellas ni para nosotras si lo hubiéramos ganado. Hubo posibilidades de haberlo ganado, pero quizá, y es totalmente entendible, con la cabeza más puesta en Praga que en la liga doméstica. Próximos partidos contra Praga que desde todo punto de vista tienen una importancia vital y que ahora mismo, pues supongo que estarán en la cabeza de todas nuestras jugadoras por encima de cualquier otro. Pero no nos olvidemos que este domingo volvemos a jugar aquí en casa, liga doméstica, contra Guernica. La segunda federación, una de cal y una de arena, pero tampoco tan malas. Peñas Huesca ganó, vuelve otra vez a la senda de la victoria, 76-83 contra Madera Sorli. Próximo rival, Giria, y CBZ cae 94-93 en la pista de Getafe. Un último cuarto espectacular, 37-37 en cuanto a la anotación de ambos equipos. Se vino arriba CBZ, pero se pagó muy caro, especialmente la primera parte, el primer y segundo cuarto, que se encajaron demasiados puntos y se fue arrastrando durante todo el partido. Aún así, hubo partido y lo tuvo en la mano CBZ. Una pena, una gran pena, porque además es la segunda derrota consecutiva y este equipo, jolín, a mí personalmente creo que puede estar mucho más arriba de lo que a priori está.
Y en cuanto a los terceras federación, pues Barbastro gana a Inca 73-71, Alfindén 73-62 contra Hospitalet, sí, contra Hospitalet, aquel con el que Casademont, cuando entonces era CAI, se jugaba el ascenso y ganamos al ACB, pues contra ese Hospitalet, así que se puede caer más bajo. Antes lo comentábamos, todavía se puede caer un poco más bajo que nosotros, no estamos tan mal. Cuarte 58, 83 Granollers y La Muela 81, 75 Cuarte. Así que estos son los resultados que hemos tenido a lo largo de esta semana. Veremos los partidos que nos quedan. De momento vamos a dar la bienvenida a Willy y a Ramón. ¿Qué tal? Un poco tristes, ¿no? Supongo, con las derrotas, todo derrotas, ¿eh? Hola. No, ¿por qué? Porque... A ver, espera, Willy, que tenemos ahí el chat minúsculo y demás y te tapa un poco. Sí. Pero bueno, ahí un poco mejor. Está aquí Ramón, a quienes nos estéis escuchando en el podcast o quienes nos vais a escuchar en el podcast o no estáis viendo la imagen, es que está Ramón toquiteando aquí cosas del chat y poniéndolo no sé qué ha pasado, que se ha actualizado el chat y aparece ahí encima de todos. Y de repente estaba tapando la cara de Willy, hombre, pobre Willy. Y ahora si lo amplías un poco más, igual hasta soy capaz de verlo y leerlo. Venga, va. Mientras Ramón amplía un poco la letra, vamos dando la bienvenida a todas las personas, que estáis ya un montón por aquí de gente comentando y demás, así que bienvenidas a todas y todos. Y bueno, pues os vamos a ir leyendo, como bien sabéis, siempre a lo largo del programa. Sí, por aquí. Bueno, yo no estoy enfadado ni triste, estoy decepcionado. Yo creo que la palabra es decepcionado por la imagen, como decíais, de esa primera parte en la que incluso el entrenador dijo que daba vergüenza verse a sí mismo o algo así parecido. Bueno, yo os he pasado un vídeo hoy que no pondremos, pero que necesita grabarlo, hablando de eso, que es que al final los resultados son los que son y puedes ganar, puedes perder, puede entrar, puede no entrar como la de Justa, pero lo mínimo es defender la camiseta con actitud. Eso es que no se está demostrando, y el que está demostrando actitud es un tío que viene de Uruguay, que como será normal, el Casademont le dará igual, entre comillas, y es el que se está dejando. Y yo creo que, hostia, no sé cuál es la nube negra que está encima de la sección masculina, porque esto no es una cosa de ahora, es una cosa de hace años, pero algo hay que cambiar. No sé qué es, porque si lo supiera y lo supiera arreglar, no estaría aquí, seguramente estaría en algún club que quiera arreglar las cosas. Pero vamos, algo hay que hacer. Bueno, es que al final es que esto causa pues desazón, causa desapego con el equipo, y al final, pues bueno, lo acaba pagando el club, los aficionados. Y es que además es lo que decías tú, que casi lo de menos un poco ya es el resultado, ¿no? Pero ver otro tipo de actitud. A mí me parece muchísimo más interesante ver a un chaval joven cómo pelea, aunque esté más limitado, ¿no?, en cuanto a posibilidades técnicas y experiencia, que no ver ciertos jugadores que ni están ni se les espera. Pues no, prefiero un chaval. Mira, oye, puedo decir que la U22 está siendo útil. Claro, sí. ¿Os parece si pasamos ya a toda la mesa y empezamos a hablar de chicos ya? Así no hacemos la terapia todos juntos, ¿os parece? ¿Qué tal? Alex, Mara, Pablo, Aldara, ¿cómo estáis? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a poner un poco de felicidad. Venga, aunque vayamos a criticar y aunque vayamos a sentirnos muy mal, pero vamos a hacerlo con sonrisa, ¿ok? Que la vida es más que baloncesto, afortunadamente. ¿Cómo era aquello que decían? El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Pues el baloncesto es una de las cosas más importantes de las cosas menos importantes. Madre mía, qué filosófico. Pues, ¿qué vamos a hacer, Maras? Es que ayer, la primera parte de ayer, y ya os voy preguntando, a ver, porque quiero más escucharos. La primera parte de ayer tengo la sensación de que ya no es que no salgas a competir, es que te da exactamente igual. Sí. O sea, lo de ayer era
me da igual. O sea, no tengo sensación ni siquiera de que esto es un partido. O sea, me da igual. ¿Que me pasan por encima? Pues me han pasado por encima, me da igual. Lo tengo ya todo hecho. Esta liga ha terminado. Ya, pero parecía un entrenamiento más que un partido lo de ayer. O sea, si Pues fallo, hemos perdido fallo. hasta entrenando. No, ¿Cómo? Hemos perdido hasta entrenando. Pero claro, Ya, pero es que, ya. sí. A ver, vale, que sí, que a nivel de competiciones estamos fuera de todo ya, está claro. Y tu único objetivo es salvarte. Pues sí, claro, es la realidad. Pero bueno, también los abonados, lo que queremos es seguir viendo baloncesto y disfrutar de ir a ver un partido. Puedes perder, puedes ganar, puedes no conseguir ningún título, puedes conseguir objetivos o no, pero se trata de ir allá a divertirnos y pasárnoslo bien viendo baloncesto. Claro, lo de ayer, aunque hubieses ganado, daba igual, es que fue paupérrimo, vamos. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar de alguna manera. Que sí, que mala planificación de la plantilla, lesiones, el entrenador que no sé si llega a adaptarse o no a la ACB o a este equipo. También es verdad que le dejan una plantilla hecha un poco un asco. Y bueno, pues ese es el resultado, ¿no? Espectáculo, ninguno. Ninguno positivo, desde luego. Yo creo que el club debería reflexionar un poquito sobre todo esto, porque como vayas perdiendo masa social y gracias a que el femenino lo está haciendo inmejorable, luego remontar eso cuesta mucho, ¿eh? Cuidado. Es que además la dinámica en la que nos hemos metido es tremenda. Es que yo no sé si tengo. Es un poco unpopular opinion. Pero es que yo no vi que no le pusieran ganas. Es que yo vi que no podían. Que no había para. O sea, no sé, hay jugadores que sí que hay más, que sí que hay algunos que les ponen más intención que otros, pues como Joaquín o yo qué sé. Pero sí, pero yo no les vi decir no les da la gana de jugar. Es que yo no vi eso. Como otros años sí que he visto y que es que da más mala gana todavía. Pero no sé. Les vi que no había nada con lo que hacer. O sea, es que veía a Dubi que iba con la mano el pobre que no podía más, Joaquín portándolo todo, el nuevo pues ni tan mal, pero es que no podían. A mí me dio hasta pena, ¿eh? Yo creo que no hay un estilo de juego que les haga a ellos engranar para que el resultado sea el esperado. O sea, que mira que yo de cosas técnicas ya os digo siempre que no opino, pero es que es como si quisiéramos engranar algo que no consigue engranarse, entonces el resultado pues no es bueno. Sí. Perdón. Yo creo que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Cualquier equipo de los contra los que compites, tanto en ACB, por supuesto, como en la FIBA Europe Cup, denostada por todo el mundo, la Eurogalleta, esto es una mierda de competición. Sí, sí, pero que por tercera vez, si no me equivoco, nos sacan fuera antes de llegar a ninguna fase digna. Al final, cualquier equipo de los que te estás enfrentando, nada que corran y le pongan un poco de ganas, independientemente de la calidad que tengan, te planta cara. Pero esto pasa siempre. Entonces, si tú no eres capaz de correr y defender en condiciones, te van a pintar por todos lados la cara, pero por todos los lados. Y esto es una realidad. Entonces, claro, que no nos da más de sí, hombre, tampoco me lo creo. Quiero decir, si la dinámica del equipo fuese otra, yo estoy seguro, más allá de lesiones, ¿eh? Ojo, las lesiones es algo que contra lo que no puedes pelear, ¿no? Y tenemos unos cuantos. Pero claro, es que es muy obvio, cuando salen los chavales de la U22, solamente verlos defender ya te cambia la dinámica del partido. Como ayer. Luego conseguirás ganar, ¿no? Bueno, bien, vale. A lo mejor en ataque tienes muchos más problemas, desde luego que sí. Pero cambia radicalmente. Entonces, claro, ¿qué está pasando ahí? ¿Le estarán haciendo la cama al entrenador? Pues tampoco lo creo, ¿no? Yo no lo creo. Cosas ya sucedan. No. Pero que desde luego hay algo ahí mal endémico. Algo hay. No sabemos qué hay. No sé. Y para que jugara tampoco Jaime, por ejemplo, que es que yo lo de Jaime no lo entiendo. Algo pasa ahí. Miguel, igual, es que es verdad que sí que les veo que sí que le ponen ganas, pero es que algo pasa para que aquí nada funcione. Hemos tenido, pues que se nos ha juntado todo, ¿no? El que ya no estábamos bien, bajas, bueno, la de Belhans ya ha hecho que esto baje un montón, la calidad de juego, la organización en el campo, pero es como cuando cambias muchos jugadores, que es lo que nos está pasando, y encima alguno, el que tienes, no puedes jugar, no tienes dinero para fichar calidad,
Entonces, es que es un desastre, lo mires por donde lo mires. Si el entrenador no los pone al orden o no sabe hacerles entender sus jugadas, pues es un suma y sigue. Y un suma y sigue hace que no sumes, que restes. Entonces, jugadores, lo que no hablábamos, ¿no? Que yo os lo comentaba del estado anímico. Un jugador como Dubi, a mí no me parece, le tengo mucho aprecio, no me digáis por qué, pero me cae muy bien. Quiero y no llego, me esfuerzo, lo que decías tú al dar antes, ¿no? Pues que la mano, que es la que no puede jugar y está ahí intentando darlo y no te sale. Hemos comentado en otras ocasiones las jugadoras que no están, que el estado anímico, yo creo que también es muy importante. Yo no sé si tendrán psicólogos, que supongo que los deben de tener, pero el apoyo, que si tú ves que no tiras para adelante, que tengas a alguien que te intente quitar esa sombra que hablamos, ¿no? Esa sombra que nos rodea, que nos cae, para que veas un poquito de ánimo y de que tú mismo te motives, ¿no? Aunque falles, da igual, yo lo sigo intentando. Pero es que a veces parece, ya no solo Dubi, sino otros, que como no atino, pues vale, pues bajo los brazos. No, sigue intentándolo. O sea, en esta vida suspendes un examen y te vuelves a preparar. Pues esto es lo mismo. No la metes, pues vuelve, pues calienta y sigue y prueba y hasta que al final lo consigues y llegas al nivel que quieres estar y que debes de estar. Yo estaba mirando el chat, he visto que Comín ha puesto que peor hemos estado otras veces. A ver, yo creo que sí, hemos estado peor, pero tampoco es un pensamiento en el que nos podamos consolar de que bueno, hemos estado peor, pues ya lo sacaremos. Pero, claro. A ver, hemos estado peor probablemente porque había más igualdad entre todos los equipos de la parte baja. Sí. Probablemente. Sí. Vamos a ser sinceros, Covirán Granada no gana a nadie y Burgos ya veremos, pero lleva 4 partidos ganados de 21. Es verdad que nosotros 4 partidos y de 21, ¿no? Sí, 15 derrotas y 4 victorias de 19, perdón. Y nosotras 6, pero bueno, es que Burgos está mal, muy mal. O sea, nosotros estamos, pero cualquiera de ellos otros se cambiarían, pero es que Granada no le gana a nadie. Pues, hemos estado otra vez peor otros años a nivel clasificatorio, probablemente sí. A nivel juego, a nivel y demás, pues no lo sé, no sé qué deciros. Pero luego están las trayectorias, quiero decir, está claro que Granada, pues ya entrar en ACB de nuevo con una plantilla de primera fe, pues lo va a pasar muy mal. Y supongo que la plantilla irá acorde al presupuesto, con lo cual tampoco tendrá mucha capacidad de reacción. Bueno, pues Granada posiblemente sea uno de los candidatos. Pero ojito con Burgos, que si Burgos da miedito. Alguna victoria más, no sé. Totalmente. Y que al final Porfi acaba salvando a los equipos. No, Porfirio ahí se siente cómodo. Claro, es que es lo que le va bien a Porfi. Ahí es donde se siente muy cómodo y estar mal y salvar equipos. Claro. Esto al final, cuidadín, que la cosa se puede complicar mucho. Es verdad que al intermedio de la liga, pues llevas las 6 victorias, que es la mitad de esos famosos 12 partidos que ganándolos te salvas. Pero es que la dinámica, si era mala en la primera vuelta, yo creo que es peor ahora. Entonces. Es que yo no sé. Como siga así, no me veo ganando 6 partidos. Yo tampoco, Es que el problema es que yo este año lo que me pasa, joder, yo estoy como a muerte con el equipo, tal. O sea, y era un partido que sabía solamente, digo, voy, tal, no sé qué. Pero este año es como que no veo un cabeza de turco concreto de decir, porque digo, tío, el entrenador en Alemania ya estaba haciendo este tipo de juego y le iba bien. Y le pagas una cláusula, o sea, al equipo que estaba y viene con un 2+2. Entonces, él va a tener un tipo de juego. O sea, el entrenador es el que siempre tiene un tipo de juego. Y aquí no estén los jugadores para... Es que no entiendo nada de la plantilla, es que la no entiendo nada. ¿Qué traes a Kumatje? Que es que... Bueno, pero es lo que pasa cuando tienes la famosa comisión deportiva. El que no ficha, o sea, el equipo está medio hecho antes de cerrar al entrenador. Sí.
Ya, Con lo cual, pero Me que- parece Sí, pero que ojito las los fichajes que ha hecho la comisión deportiva. anunciadas Un de entrenador ¿no? que para muchos ya no sirve. Soriano fuera, Cavaca fuera, Stevenson fuera y DJ Stephens, que no voy a hablar de él. El único Robinson. Pero vamos, lo demás, es tremenda la comisión, vamos. Que tampoco sé, o sea, cuando se pone el foco en un entrenador, comprendo que se ponga el foco en un entrenador cuando ha sido el propio entrenador el que ha confeccionado la plantilla, el que ha Claro. tenido a esos jugadores, Es que- tal. Pero cuando este hombre viene, se encuentra la plantilla que se encuentra y intenta trabajar con ella y luego además ha pasado de todo también y demás, pues ya nos estamos Claro, o sea, si es que yo creo que es el primero que quiere otra dinámica al final. O sea, Tu yo- primera experiencia en ACB te marca y esta experiencia en Yo ACB, sigo o sea, él estaba defendiendo a súper bien en Ramírez, ¿eh? Alemania Es y que- esto le está viniendo fatal, me Yo refiero no a sé hasta cualquiera. qué no hay más. punto Ramírez es culpable, ni siquiera el 50%. O sea, yo creo que creo si que no. hay que echar culpas, 49% cuerpo técnico, 51 plantilla, poniéndolo largo para... Efectivamente. No te digo, ¿eh? Sabían desde, no sé si desde abril o mayo, principios de mayo, creo que fue el 1 o el 2 de mayo, que Porfirio no seguía, que Rodrigo San Miguel no iba a estar para esa temporada. Ujú. Y aún así creo que fue, no sé si fue el fichaje de Soriano o cuál fue, que se anunció antes de anunciar a Ramírez. Ujú. Sí. Fíjate, me gusta lo que dice En junio. G. Fernando, que aprovecho para saludar al chat y ahora os iremos leyendo. Dice G. Fernando, el entrenador, cuando te hacen 16 veces la misma jugada de bloqueo y a continuación, y no haces nada para evitarlo, creo que es muy justito. Es que es una unión de cosas. O sea, su culpa Ya, pero tendrá, que tampoco- evidentemente. Que listo Claro, es Fernando. pero no creo que sea toda su culpa. Para mí tampoco. Y luego yo creo que hay jugadores que no están yendo con el equipo. Y eso lo pienso así. Hombre. Y les veo más estrellita en Twitter y les veo más diciendo tonterías y encarándose con la grada que pendientes de hacer su trabajo. Que si vas de estrella, ganas de tu trabajo. Que no estás metiendo 25 puntos, estás metiendo 5. El otro día mi hijo, Dilo. cuando vino por primera vez al nuevo base, dijo, jo, papá, es un chupón. Bueno, la diferencia es que Trevor Haynes es un chupón también, pero por lo menos pero- mete el 80%. Este mete el 20%. Bueno, Entonces, volvemos a tener un base como el que Ayer también, ¿eh? yo no tuvo Tuvo su día, pero jugadas. bueno, a mí la Washington. televisión- pero acaba otra vez, o sea, estamos en un equipo que como nos vayamos individualidades, se nos van a comer todos los equipos contra los que juguemos y en vez de integrarse en el equipo, generar juego, intentar ataque colectivo y demás, volvemos otra vez a otro base que se genera para sí mismo, solo que este además no tiene la calidad que tiene Trey. Seamos sinceros, pues tampoco se pero bueno, también tienes que fichar en un momento ya más complicado, ¿no? A mí, mira, Sí, no, que es complicado. Es A mí que me es- parece más fichaje. a Washington no me parece tan mal. Quiero decir, bueno, A pues mí has tampoco. No, a mí no. No, entre nada y cubrir él. una carencia importante. Imagínate que te trae un jugador de los que se tiene que adaptar, no Sí. está en forma, Sí, no sí. entiende nada. Ostras, por lo menos desde el primer minuto, bueno, está produciendo. No es lo deseable, pues quizás no al 100%, pero bueno, por lo menos no te resta un montón, ¿no? El caso de Richardson, pues es distinto, pues porque es un jugador con muchísima clase, pero bueno, pues tiene que entrar en dinámica después de 16 meses sin jugar, ¿no? Ayer fue de lo poco. Ayer estuvo bien, fue el mejor Sí, ayer estuvo muy bien. poco que Sí, pero se yo ayer puede por la segunda salvar, parte ¿no? sufrí, ¿eh? Porque digo, está metiendo todo, por favor, que para uno que está metiendo que no se nos lesione, porque Total. venía con... La semana anterior no juega en la Eurocup por, bueno, pues con minutos tal, no sé qué, digo, por favor, guardadlo para el Juventud, que lo vamos a No, ver. Acabó mucho, derrotado. porque aquí no Un mete jugador nadie, que- pues para uno que mete al banquillo. De los que más minutos jugó, con buenos porcentajes, Sí. bastantes puntos, se le vieron cosas interesantes, ¿no? Sí, sí, Es sí. que es quizás de lo poco positivo que se puede sacar, yo te diría que de la semana, ¿no? O sea, ya no por no decir ni del partido de ayer, ¿no? Sí, bueno. Entonces, bueno, a ver, esos dos fichajes te pueden cubrir carencias. La de Belhens, por supuesto, Sí. sin comparar a un jugador con otro, y la de tu falta de anotación del tiro exterior y alguna cosa más, pues también te la puede cubrir. Pero bueno, seguimos con el eterno problema desde el principio de temporada, que en el 5 no sé qué va a pasar contra Tomic y Virgander el sábado que viene. Pero Pues, lo de pensarlo ya me- te puedes imaginar. Vamos, Bueno, pasamos en un análisis, aunque en realidad tampoco estamos haciendo un análisis del partido de Eurocup, por hablar un poquito del último partido de Liga que jugamos en casa, derrota contra Bilbao. Y luego pasamos, si queréis, Ramón, nos haces luego un resumen un poquito de lo que esperamos ver contra la Juventud. Sí, venga, vamos a hablar, comentaros un poquito. Pablo, venga, dale tú.
que te veía que abrías la boca. No habrá boca de... Bueno, pues a ver, contra el Bilbao, me refiero, pudimos ganar y remontar también gracias en parte a que el Bilbao no hizo precisamente uno de sus mejores partidos, porque últimamente ya para ganar necesitamos también que el otro equipo lo haga mal, porque contra Andorra sí fue. Pero, no sé, las decisiones finales entre el entrenador y los contraataques y la última jugada, yo pensaba que era una broma todo, digo, no entendía nada. Esa última jugada se me quedó grabada de Justa entrando, pero tirando el balón hacia atrás, no había nadie ahí. Es que esa es la resumen un poco de esta temporada, que no se entienden. No, hay buenas ideas al principio, pero no conectan. No. Hay un campo cortado a mitad de camino. Pero bueno, también claro, el partido contra Bilbao estuvo competido, por lo menos, ¿no? Con errores, con pérdidas de balón, con cosas muy, muy curiosas, ¿no? Pero bueno, una versión de Kumaye quizás un poquito mejor que lo que habíamos visto hasta ahora, salvo el primer partido quizás. Y claro, al final Bilbao venía de ganar, no sé si eran 6 o 7 partidos. 7 con la del otro día, creo. Claro, esas dinámicas, igual que cuando vas en dinámica negativa, pues cualquier cosa te va a molestar y todo va a salir mal, pues justo le pasa lo contrario a Bilbao, ¿no? Que está en dinámica muy positiva, va como un cohete. Y jugadores como Linas, al que lo aprecio y lo quiero muchísimo, pues te hace 15 puntos. Que Sí, pocas vimos aquí en Zaragoza hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque no tiene quien le defienda. Claro. Es que todo el rato la misma jugada, es que no. Todo el rato, ¿Para qué iban a cambiarlo si les funcionaba? Todo Claro, el rato. que decía Fernando. Jorge lo decía ahora, antes, que lo ha leído Ramón. O sea, Carlos, si te haces la misma jugada es que te han pillado. Y todo el rato lo mismo. Claro, porque no tienes más recursos. Y luego volvemos, yo creo que esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, volvemos a lo de siempre. Como no tengo un 5, meto a Robinson, que es un 4 muy bueno, pero claro, tengo que poner un 4. Entonces meto a un 4 que es un alero. Entonces ya ni tengo aleros, ni tengo 4, ni tengo 5. Chico, yo de verdad... No, son unos quintos muy raros este año, la verdad. Es un desastre, o sea, es que desvistes todo lo que te funciona y lo que no te funciona para intentar cubrir una situación por falta de planificación en el 5. Vuelvo a lo mismo. Pero además también os digo, ¿creéis que este equipo sabría jugar con un 5? No. Bueno, pues no O lo sea, sé. bueno, Con Kumaye, desde luego, no. O sea, con ese tipo de 5 no. Como Kumaye es la torre de toda la liga. Vale. Somos incapaces Puede de ser. meterle balones. Pero realmente tienes un solo 4 que te aporta. Te aporta mucho, ¿no? Mucha intensidad, puntos. Sí, Pues claro, si lo metes al 5... Pues, que nos quejamos de los 5, pero es verdad, o sea, es verdad porque no hemos tenido 5, Soriano no ha estado nunca, Dubin apenas ha estado, Kumaye pues está para lo que está y tampoco sabemos jugar con él. Pero 5 hay. El problema es que no sabemos jugar con ellos, o por lo menos con el único que podríamos tener. Pero luego hemos subido a Traoré, que hace bueno, que es verdad que tampoco tiene todavía nivel ACB y demás, sobre todo para algunos partidos, pero bueno, también te puede sacar de un apuro en algún momento dado. Pero es que no sabemos. Entonces, mi pregunta es, ¿pero no sería mejor jugar con un 4,5 en vez de con un 5 puro y tener un 4 y un 4,5? Que por lo menos tengas algo más de amenaza. Pero claro, la perspectiva de ¿para qué entonces hemos fichado? Sí, pero yo creo que ahí ya sí que el entrenador tendría que haber dicho, espera, con este equipo yo no soy capaz de jugar balones dentro. Ese jugador era Cavaca, pero bueno, Cavaca son los amigos que hacemos en el camino. Efectivamente. Yo creo que ese jugador era quizás más un Sulimanovic, ¿no? Porque Cavaca... Ya, bueno, pero se le ficha para eso. Se supone que es el 4 que te pone el 5, no, sale no mal, Robinson. Bueno, pues, también es verdad que en plantillas justas de presupuesto en algún jugador vas a tener que arriesgar, ¿no? Vale, bueno, pues te sale mal, pues te sale mal. Se te lesionan, pues se te lesionan, venga. Sí, pero luego ya cuando vaya a jugar nos lo quitamos. No lo hemos visto jugar. Yo no lo he visto. Y la apuesta de Soriano, pues yo creo que todos al principio de temporada la veíamos bien, ¿no? Por lo que habíamos visto en la temporada anterior. Vale, te ha salido mal todo, de acuerdo, te ha salido mal. Lesiones, jugadores que tenían unas expectativas y luego han sido otras. Pero, hombre, toma decisiones. Porque si te vuelves a equivocar ahí ya estás muy mal, que es como estamos ahora. Claro, el problema ya no es que hagas una apuesta con un jugador y te salga mal. El problema es que no sabes cómo reemplazar esa apuesta que te ha salido mal. Y no tienes un plan B. Claro. Bueno, el problema es que no sabes diseñar plantillas porque no has tenido un error. Has tenido 3 o 4. Esa es la cosa. Y ante eso, me gustaría responder a Comín, que hace un rato ha puesto el tema de que no se puede, que no hay que protestar.
Lo dice él. Al contrario. Es decir, estamos pagando los que somos abonados, ya sean 200 euros o sean 800, no sé cuánto es el máximo, estás pagando. Si tú vas a un restaurante una vez y se le cae al camarero un plato encima tuyo, dices, bueno, es una vez. Cuando has ido 5 veces al bar y las 5 veces te han tirado, te han escupido en la cerveza, dirás, hostia, aquí está yendo algo mal. Y te quejas porque has pagado, porque si te regalan la cerveza dices, pues mira, oye, en peores fiestas de pueblo he estado y cosas peores me he bebido. Pues aquí es lo mismo, estamos pagando. Y estás pagando y con tu dinero, parte de tu dinero, se está haciendo una plantilla. Ya sea el femenino o el masculino, da igual. Pero es que no es el primer año que se está mal. ¿Se ha estado mal otras veces? Sí, se bajó en su día cuando era Kai, también. Pero es que se está pagando por tener una plantilla que sea competitiva y que al inicio de temporada te prometen estar luchando por competir en la FIBA Europe Cup y por entrar en Copa. Y no se cumple nada de eso. Y tú pagas porque te están prometiendo cosas. Si tú pagas y no cumplen una vez, pues lo mismo que lo del bar. Bueno, la primera vez. Pero cuando llevas 6 años, 5 años sin hacer el huevo, pues habrá que protestar. Pocos fueron los silbidos que se oían. Yo lo escuché desde la radio porque volvía de currar, pero pocos eran los silbidos que se oían en el campo. Es verdad que había 1000 personas. Pero es que se tendría que pitar en todo momento en el que las cosas no funcionan. Ayer se pitó. Sí, claro. Pero es que se tendría que pitar en todos los partidos en los que no salen las cosas porque ellos están jugando por vestir una camiseta y defienden un escudo que la gente que está pagando el abono siente suyo. Y por lo cual, como dijo el míster el otro día, se está faltando al respeto, no solo a ellos como profesionales, que allá ellos verán el año que viene dónde están, sino a los aficionados, que son los que tienen el escudo detrás. Y antes leía en una entrevista que le hacían a un exjugador del Leeds, y me lo llevo al fútbol, aunque a Comín también le sepa mal hablar de fútbol, y hablaba de cuando tuvieron a Bielsa de entrenador, en 4 jornadas seguidas que perdieron, y Bielsa arrancó el entrenador, hizo 2 grupos, y les dijo, coged bolsas de basura a todos y a limpiar la mierda que hay alrededor de la ciudad deportiva. Y cuando terminaron, 2 horas después de empezar a recoger basura, les dijo, esto es el esfuerzo que hacen los aficionados por poder pagar el abono y venir al campo, teniendo en cuenta cuando estéis sobre el césped. Pues esto es lo mismo. Y yo creo que los jugadores, los americanos no saben, vienen de otras movidas, pero tenemos jugadores de aquí, jugadores europeos, que por lo menos les debería picar un poco la primera parte que hicieron el otro día, el perder como se ha perdido en Europa contra equipos que, con todo el respeto del mundo, hay equipos en social que podrían estar compitiendo. Y ya está. Las caras de ayer cuando salían del vestuario en el descanso eran graciosas, ¿eh? Hombre, es que yo espero que Rodrigo San Miguel como mínimo sacase un palo en ese vestuario. Ahí pasó de todo. Por lo menos para amenazar. No te digo para usarlo, pero es que no puede ser. Bueno, sí. Ya está, y aquí lo dejo. Sí, es que hay cosas que no se pueden permitir. Poco que Una añadir. cosa es una mala racha. Hemos visto muchos equipos con malas rachas, pero la gente está a muerte porque si tú luchas y pierdes, pues chico, es lo que hay. Gente mejor que tú, Claro. cosas que pasan, pero es que no... Aquí Y no- vale, lo de ayer me da igual porque estábamos eliminados, pero es que a mí lo que me preocupa es lo del sábado, ¿no? Porque nos estamos metiendo en un asunto un poco chungo. Aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando peleas tal, y pierdes, nada que reprochar, pero la actitud es innegociable, Aunque sea un partido contra el Dinamo Sassari que ya estás eliminado, tal, hay 1000 personas o 1200 o 1500 que han ido un martes a las 8 de la noche a ver un partido que no tiene ninguna trascendencia en absoluto para nada, a ver, mínimo el respeto a esas 1200 personas o 1500 que te están viendo en directo y el resto que te está viendo en la televisión. Mínimo el respeto. Y luego estás vistiendo una camiseta. Y añadido a lo que decía Ramón, ya no solamente es lo que pagas, es lo que pagas y lo que el aficionado siente por un escudo. Porque al final aquí, en el deporte, al final no es solamente una cuestión de ganar, perder, es que es una cuestión de sentimiento que te une con el club, ya está, y cambiará el presidente, cambiará los jugadores, cambiará el entrenador, cambiará lo que quieras, pero tú sigues siendo de ese equipo y tú sigues teniendo ese sentimiento con ese equipo, y eso es lo que no se puede faltar al respeto. Ya está. Bueno, Juventud, Ramón, danos una pincelada de lo que viene, por favor. Pues Seguro. bueno, la cosa, el único dato medianamente bueno que he encontrado es que Juventud es más débil o más ganable fuera de casa que en su pista. Pero por lo demás, bueno, es un poco lo que decíais. Está ese efecto Ricky Rubio, que aunque bueno, ya es un veterano en anotación,
nunca ha destacado, pero en asistencias creo que ronda las 6 o 6,5 por partido, con lo cual pues es el director de juego que además en esta ocasión pues no vamos a ver un duelo de dos bases líderes porque no tenemos a Abel Haynes, con lo cual y veremos Spiso, si está, que supongo que sí. Pero luego es que además tiene un complemento al lado que es Hackanson, que tiene un 40% en triples. Y encima de tiro libre roza el 97% de acierto, con lo cual, pues bueno, como nosotros. Exacto, esas faltitas que se nos ocurre hacer de repente fuera de lugar, pues por lo menos que no sean a Hackanson. ¿Hablabais del juego interior? Pues bueno, ahí está Tomic, a casi 40 palos de tío y ahí está dominando. Es el jugador más inteligente que tienen y uno de los más fiables que tienen, pues es que anota casi 14 puntos por partido y además genera juego y es el máximo rebotador con casi 7 rebotes por partido. Con lo cual, a ver cómo es la lucha con nuestro juego interior, a ver cómo lo podemos hacer. Hablabais de Virgander también, pues un tapón por partido. Esperemos que lo mismo que hemos dicho, esa diferencia de altura, esta vez con nuestro juego interior en principio, no es tanta, por lo menos con nuestro pívot de más de 2,15. Así que esperemos que eso se pueda notar en la intimidación. Después, bueno, hablábamos del acierto de Hackanson, pues también está Cameron Hunt con 17 puntos por partido. Sí que es verdad que va a rachas, pero en cualquier momento, teniendo en cuenta cómo nos funciona a nosotros la defensa, en cualquier momento que tenga acierto y nos enganche 6, 7, 8 seguidas, pues nos puede romper. ¿Cuáles pueden ser los puntos débiles o en qué deberíamos apretar quizá Casademón? Pues aprovechar que su defensa se basa en viejos rockeros, esos 38 años de Tomic y los 36 de Adam Hanga, que no os creáis que no me duele llamar viejo rockero a Hanga, porque eso es lo que voy a cumplir yo, pero sufren mucho en las transiciones. Quizá el poder correr esa rasmia que tiene Joaquín, por ejemplo, al robar balones y demás, nos puede funcionar. Si ponemos un poco más de físico y abrimos un poco el campo, hablabais antes de jugar sin pivots, pues abrir un poco el campo, igual podemos cansar a la Peña, podemos cansar a Tomic y a Hanga. Y luego lo que tiene jugar con Ricky es que se arriesga mucho el balón. Y entonces, bueno, pierden muchos balones si la defensa está atenta, también te digo. Mucho pides. Claro, esa presión en la línea del pase nos podría permitir anotar en el contraataque rápido que decimos. Claro, todo esto tiene que pasar. Tendría que cambiar mucho lo que vimos en el último partido. Y luego ellos, el acierto exterior es muy irregular también. No sé yo quién diga que igual hay que dejarles tirar, por lo menos al principio, para ver qué es cómo tienen ellos la mecha, pero puede ser una buena estrategia dejarles tirar si no están acertados, controlando nosotros el rebote, pudiendo cerrar el rebote y dedicarnos a coger rebotes y correr. Y un poco sería eso. Es verdad que ellos tienen un quinteto titular, es nivel Euroliga, pero quizá esa rotación les puede bajar un poco la intensidad y hay que saber aprovechar esos momentos. Y yo creo que hasta allí. Ya un poco el resumen. Pues muy apañado, pues a ver si le sale el día malo lo irregular. Esperemos. A ver. Pues iremos, animaremos como debe ser, estaremos en el pabellón y luego pues veremos si seguimos aplaudiendo o si ya protestamos. Eso ya depende de lo que ellos se ganen en la pista, la grada se lo devolverá, digo yo. ¿Ok? Bueno, juegan mucho el sábado. Bueno, ya a las 6 de la tarde. Pero bueno, hacia las 8 de la tarde. No, que digo que se juegan mucho. Bueno, también vienen de ganar a Valencia en Liga, ¿no? Sí. Que están fuertes, pero bueno, también han jugado ahora en Francia. Ayer concretamente perdieron. Bueno, vamos a ver si por ahí conseguimos que el viaje ya se les haga un poquito más pesado, ¿no? Y bueno, si fuera de casa no lo están haciendo muy bien, pues quizás podamos tener alguna posibilidad de dar un poco la sorpresa, ¿no? Venga, que sí, y además tampoco es un rival imbatible, está muy a la par que Bilbao. A Bilbao estuvimos a punto, de hecho estoy viendo ahora, tienen 11-8 los dos junto con la Laguna Tenerife, quizá la Laguna bastante por encima en cuanto a nivel de Juventud y Bilbao, aunque estén en la misma, con los mismos partidos, pero bueno, a Bilbao estuvimos a punto de ganar
Se perdió por esos detalles y Sí, pero yo creo que también podemos estar a punto hay que de ganar, no es una opción. ganar. Lo que hace Santo Rodrigo es no esperar el descanso, sino antes de que salgan, que ya vaya con el palo. Que eche el Para- mecanismo antes de empezar, por si acaso, y ya está. Exactamente, la bronca antes, Y para que además, se pongan las pilas. que mientras nosotros vayamos ganando los de casa y alguno que podamos ganar fuera y demás, pues igual hasta podemos acabar sin sufrir nada. O sea, de momento es verdad que tampoco estamos viendo las orejas al lobo, vamos a ser sinceros. Estoy decepcionado, pero estoy decepcionado porque esperaba mucho más y porque esperaba mejor juego y sobre todo porque más intensidad. Bajar, pues hombre, sería una debacle absoluta y yo creo que bajar además este año teniendo a Burgos y a Granada, creo que sería perder ya todo a partir de ahora y que Burgos y Granada lo ganarán todo. Entonces yo creo que no estamos ahí, pero no estamos ahí no por mérito nuestro, sino por mérito de los demás. Pero bueno, dicho esto, salvo que queréis decir algo más sobre los chicos, yo pasaría directamente a las chicas, que nos dan muchas más alegrías. Que se animen y que se vea ese ánimo en el campo. Que sí, porque además si perdemos otra vez la pitada va a ser sonora. Sí, porque mañana te juegas, o sea, es un partido que sí que te juegas. O sea, ahora ya sí que nos estamos jugando la vida y como pierdan el sábado sí que va a haber una sonada merecida. Sí, porque Pero, encima es justo antes del parón de selecciones. Sería como hasta que vuelvan 2 meses sin victoria casi. sí, Entre los para que campeones. os retumben los oídos la pitada hasta que vuelváis. Bueno, pasamos a las chicas. Decíamos al principio, derrota de las chicas, lo cual es sorpresa. Y bueno, pero es una sorpresa casi un poco esperada, ¿no? No es que fuera esperada, pero sí es verdad que las cabezas están más pendientes de otra cosa ahora mismo, quizá que de la liga. Y es verdad que en sí no, nos hizo un partido serio, nos supo jugar y nos ganaron porque nos tenían que ganar. ¿Está? O sea, no nada que reprochar. Pero bueno, ¿creéis que en buena parte esta derrota estuvo en la cabeza de las jugadoras por estar pensando en Praga? ¿Por el no cometer excesos? ¿O simplemente que había que perder y ya está? A ver, espero que sí. Hay que perder algún partido. A ver, yo ¿no? creo que lo tendrían muy en mente, pero sí que es verdad que es el tercer partido consecutivo junto al de Valencia en Liga y el de VTK que el porcentaje en triple está siendo muy preocupante. Y contra un equipo como Praga, de anotar mucho, de exteriores que no les puede flotar nada, que vas a tener que ir a bastantes puntos. O sea, yo creo que sí que en parte estaban pensando en lo de Praga porque es un partido que te juegas mucho, quieres estar en la Final Six, es un partido muy importante, empiezas fuera de casa, no tienes factor cancha, pero sí que me preocupa el tema de los triples, porque no sé quién subió un tuit y en plan los últimos 3 partidos el porcentaje era muy bajo y a ver si estos días de reconexión sirven para llegar con mejor sensación desde ahí. Por lo demás yo no digo nada, pero eso sí que me preocupa. A ver, yo creo que es un poco el bajón de la temporada. Sí. Pero bueno, en algún momento hay que... Es que... Mejor ni con 2 partidos que metes poco. Sí, pero eso sí, eso nadie lo duda. Pero que el bajón de la temporada puede ser pues por pérdidas, por tipo de juego tal, pero veo que juegan bien, que están solas. O sea, que Sí. es el tema de los triples que me sorprende con las grandísimas tiradoras que tenemos que hayan sido 3 partidos seguidos. Y porque Valencia no te jugó bien, luego a DVTK pues le ganaste porque jugaste por lo demás bien, pero no por el triple. Y luego que es un equipazo que está haciendo las cosas increíbles, que está en Copa, que hay que ponerle el nombre de Jolín, que también Sí. luego muchísimo mérito suyo en su cancha además, Temporadón, ¿eh? que ojalá estuviese más llena, por cierto, porque están haciendo una temporada tremenda, con varias jugadoras muy buenas, Alicia Flores, Imani Tate, Lidia Guiomi, me encantan, y muy meritorio. Pero sí que es verdad que por comentar únicamente, pues eso lo del triple, que estos días que tienen muchos triples, porque contra Praga van a necesitarlos. Yo creo que les van a venir bien estos días para Sí. desconectar. Esta semana sin doble Cabeza jornada. limpia y a seguir. Total. Ahora estaba mirando los triples de los 3 partidos. 9 anotados en 3 partidos. 9 de 67. Es que es preocupante, pero están guardándose todos para Praga, así que ya Eso está. Yo sinceramente no creo que el problema sea el partido de Praga. No, yo creo que tampoco, ¿eh? Mucho, bueno, pues ha habido ya no ha habido viajes, por lo menos viajes largos. Yo sí que quizás veo algo de cansancio, ¿no? Algo de bajón físico, que cuando tú no estás bien, evidentemente hace que tu capacidad anotadora o tus porcentajes no sean los mismos, ¿no? que durante el resto de los partidos. Y de ahí un poco el partido del otro día. Bueno, vamos a pensar que
en algún momento tenía que llegar ese bajón y no es tan mal momento siempre y cuando sean capaces de recuperarse, claro. Total. Sí. Te juegas todo en Europa la semana que viene. Bueno, vamos a ver qué pasa contra Guernica. Guernica, que no es un equipo precisamente que crea que nos pueda plantear problemas, pero Ya nos ganó. también hay que pelear, también hay que correr y ya veremos a ver. Bueno, Pues yo creo que siendo que esta semana que no tenemos un partido entre semana y demás, que pues también influye mucho, que puede haber un poco menos de cansancio de la semana, aunque sea en las jugadoras, y el momento en el que vienen y demás, no creo que sea un partido que tengamos que pelear demasiado, espero, vaya. Yo creo que es un partido que podemos sacar sin muchísimas dificultades, que deberíamos sacar tranquilamente. Espero no comerme mis palabras, pero... que sí. es verdad lo que pone Marta, que el partido de Fenerbahce Sí, les tocó mucho. Y es yo que es creo normal. Es que... A ver, es que es normal. Yo creo que es todo muy mental. Y que si te tiene que venir esta racha de 3 Mejor ahora. partidos con mal triple, mejor ahora que en marzo con la Sí. Copa, o yo abrí con la, esperemos, Final Six. No quiero gafarla. Bueno, a ver, Que Girona que y todos que no han tengamos- jugado todavía entre ellos, entre los grandes, y que es que se tienen que pegar de hostias entre ellos y nosotros Claro, ya que por nosotros lo hemos jugado menos... los dos contra Avenida, los dos contra Jairi, los dos contra Solo Valencia. falta todos los Girona. partidos. Bueno, contra Valencia, ¿no? Que Valencia ya sabéis que el objetivo es estar puede ser cuarto, ha dicho Claro. el director general, entonces no están en la lucha. por Es estar. verdad. Es verdad. Vaya declaraciones, ¿no? Que ha hecho. O sea, Ojo. el tiro en el pie, vamos. Se Sí. ha pegado ahí. Sí, sí. Hay gente que me ha dicho, sí, es que tienen ese presupuesto pero no lo usan. Vale. Claro. Sí, Sí que claro. lo usan, pero lo usan regular. Vale. Igual. Cuarto presupuesto, ¿no? Sí, Cuarto presupuesto, segundo, sí. tercero, cuarto. Sí, es la suma de los 3 primeros. Top 10 en Europa. Bueno, Olympiacos tiene más. yo sí que es verdad que a las chicas, a mí en absoluto nada que decir, nada que reprochar, nada que, en absoluto, si las alegrías nos las dan con creces, si la mayoría de nosotros a estas alturas de la vida pagamos el abono solo por ver a las chicas, vamos a ser sinceros. Totalmente. Sí, ya está. Entonces, las alegrías nos las dan. ¿Y ya hemos perdido? Pues hemos perdido pues porque hay que perder partidos. Ya está. Habrá que ver también porque hemos perdido y analizar un poco también no solamente las alegrías, sino también, bueno, pues porque hay que perder partidos y hay partidos que jugando bien los pierdes, otros partidos que jugando mal los ganas y otros partidos que es verdad que llevamos 3 seguidos en los que nos entran, como decía Ramón, 9 Claro. de no sé cuánto. 67. 67 me parece que era. Y que le pasa a todos los equipos. Valencia perdió el otro día contra Estepona, Casa de Mon y Girona han perdido contra Guernica, Avenida también se ha dejado alguno contra Leganés, que es que es así. El año pasado El que nos 30-0 ganó. es de hoy. No va a haber un equipo 30-0, cada vez la liga está más igualada. A ver si y esto es lo Girona bonito. empieza a perder un poco. Sí, ¿verdad? A ver si Valencia nos hace un favor. Que tienes unos cuantos equipos, cada año va creciendo la lista de equipos que te pueden plantar cara, ¿no? Y se ve claramente. O sea, Yo espero el año que Como viene. sabe tú temporadas mejores. pasadas, ¿quién iba a pensar que una avenida iba a estar el quinto? Es Así que, es, ojo, porque- Leganés, Ensino, que están haciendo un temporada. Claro, es que. Bueno, a veces y al más- año que viene esperar a Mallorca. Es que, ojo, Sí, sí. y el Unicaja Ojo. que también está por ahí asomando. Y a la única que va a fastidiar que está por ahí el Celta, que también tiene un equipazo. Sí. Sí. Pero azul marino, madre mía, azul Sí, marino. ojo, Con lo que joder. está metiendo en Challenge. Imagínate en Liga. Ojo que perdió el otro día su primer partido, ¿eh? Sí, Sí, contra el Celta. contra el Celta, pero tienen la veras Pero a ganado. veraje ganado, sí. Si ganan todo lo demás, por mucho que Celta gane, Sí, pero es que Venga, Celta César, lleva 17 partidos seguidos con victoria. Es que, ojo, Que es que van empatados. De 19 partidos, 18 victorias. Si es que la mitad son de Liga. Claro, Es que la y mitad de jugadoras. los nombres que tienen, joder. Que Iris Embulito, María España, Claro, que Cristina Rakovic, Carmen. Es que. vaya equipazo que tiene. Por eso digo que, ojo, que manteniendo este equipo, yo creo que ya está al nivel de Liga Femenina. A Sí. poco más que haga, ¿eh? sí, Y Celta, un poco más de rotación, no pero tanto, pero casi, ¿eh? sí, perfectamente estarían y para mucho más. Sí, o sea, que es que el equipo que tiene Azul Marino y Celta también, ¿eh? Vamos, tienen Sí. 2 equipazos bestiales. Ojo con lo que viene. Ojito.
ojito lo que viene. Bueno, próximo partido Praga. Bueno, próximo partido de Euroliga, Praga. Vamos a darle una, aunque dará tiempo de volver a hablar sobre esto, pero vamos a, es que tengo ganas de hablar de Euroliga y como no tenemos... Sí, no, te tienes ganas del partido con Praga, es claro. Sí, está sí. claro. Es que sabes lo que pasa, que Ganas de hablar en general. estoy enfadadísimo porque me he quedado sin vuelo. Porque que llegué a Zaragoza, pues estaba de viaje y me dice mi mujer a las 5 de la tarde, 5:30, me dice, ¿has visto lo de Praga? Digo, no he visto el móvil en todo el día. ¿Qué pasa? Me dice, no, pues lo de Praga, que han sacado un viaje de 200 euros, los críos gratis, tal, oye, vete si quieres con Carlos, que mi hijo mayor. Digo, iba, pues voy a hablar con Jorge. Ya no había. Ya no hay. Ya no hay. Se acabó. No, ya no hay. Digo, pero ¿qué es La esto? gente está loca. Pero Es que tienes ese problema, que compartes afición con mucha gente y cada vez más. Loca, Aún perdida. llamo un amigo, Jorge, que es abonado al lado también, tal, llamó al club para decir, oye, ¿vais a poner otro chat? Y dijo, no lo valoramos. No, pues no, pues, a ver si había lista de espera o algo, así que no. Pues me quedo. Entonces estoy enfadado, pero quiero hablar de Euroliga. Estoy enfadado. ¿Ha llegado sustituta de Briona Jones? No, No. Creo que todavía no. Pero no sé si va a llegar, ¿eh? todavía no. No sé. Yo creo que es que dan por terminada la Euroliga aquí ya. Entonces han dicho, ¿para qué no vamos a Ojalá. gastar dinero? Va a venir aquí Casa de Mon con 200, nos van a meter un baile, luego allí para que total para la Liga Checa llevamos sin perder 17 años. Yo sé que han subido un post en Instagram dando Sí, hype. sí. Alabándonos. ¿Esto ¿Qué? qué es? Han subido un post, Pero sí, que pone, vinieron un montón de aficionados, Bori vuelve a casa, jugamos la Euroliga ahí, mejores amigos somos. Hombre, es que el año pasado hubo ahí Unión Casa de Mon, Claro. USK, Praga. Huesca. yo me que también han puesto que habían ganado la Euroliga con ayuda Sí, de... Por ayuda de los fans de Casa de Zaragoza. Mon. Y que íbamos a jugar el miércoles. Entonces, ¿Y Guernica qué? ¿Qué me decís de Guernica? Pues Guernica es un equipo, a mí me gustan, la verdad, pero son muy regulares. Han fichado ahora a Bonle, la de Jairis, hace 2 Sí. semanas, porque no tenían 5, literalmente las 2 americanas al empezar la temporada, adiós, y no había ya Fueron. nadie. Perdona Pero, que te no corte, sé, es Pablo, una pero luego plantilla hablamos de No, cañones Pablo, en plan Salvadores y Westerik que, según cómo tengan el día y según cómo se encuentren consigo mismas, te hacen mucho daño, pero sí se conectan. que luego, por cierto, Pablo, hablamos del nuevo fichaje del Jairis, ¿o qué? Que no me suena, no me consta. ¿quién es? No, bueno, vamos a terminar con Guernica, pero es que ya que has hablado de Jairis ahora, digo, hombre, pues vamos a echarle un cumplidico y vamos a dejar que Pablo se le ilumine la cara hablando de su vida. De su vestido. Me pongo tonto. Se pone nervioso, le salen los colores. Me pone nervioso. Venga, hay que hablar con ella. Vamos a Esa ver si Lara la- no solo se mete contigo. Vamos a ver si la traemos un día. Sí. La tía. Nada, yo muy contento y me gusta mucho Jairis, equipo hermano, así que. Los mejores. Bueno, entonces yo creo que contra Guernica y aquí en casa es un partido muy salvable. Es verdad que es un equipo vasco y los vascos se nos dan mal siempre. Desde Pero, luego. pero allí Nos faltan 2 viajes ¿cómo se Ya. por ahí, ¿eh? sí. Nos Ni faltan hilo. 2 viajes por ahí, ya veremos. A ver, pero bueno, Guernica no es su mejor temporada. 12 en liga, de los 20 partidos, 7 victorias, 13 derrotas. Nada que ver con la racha de Casa de Mon y de los equipos de arriba. Con todo, evidentemente puede plantar cara y puede ganarnos, eso es evidente, pero creo que aquí podríamos y deberíamos no solamente ganar porque hay que ganar, para no descolgarnos de arriba, sino porque además tendríamos que empezar a acariciar un poquito más ese triple, el reconciliarnos un poco con el tiro exterior, el tener una buena sensación antes del partido de Praga, que no nos vayamos solamente en las derrotas, ¿no? En tanta derrota seguida que al final, pues bueno, que son evidentes que tienen que pasar y baches todos los equipos los tenemos que acabar pasando, pero que por lo menos te vayas con una victoria. Oye, si fuera una victoria contundente, con un buen trabajo en equipo y con un buen porcentaje de 3, que estoy seguro de que además se irían a Praga con una sensación totalmente distinta. Sí. Con otra moral. Sí.
A ver, No, Guernica es un pero equipo un que poco hablamos- irregular, pero Sí. Es lo que hablábamos antes también, o sea, la importancia de que psicológicamente, como jugador, jugadora, pues esté bien, porque te salen las cosas, parece que el engranaje con los demás demás del equipo es de otra manera, entonces ese buen sabor de boca, pues mejor, porque la moral te la sube. Si plantamos cara a Fenerbahce perdiendo de 1, podemos ganar a Praga, como decía Marta. Esa es la actitud. Y digo yo, y podemos ganar a Guernica y podemos ganar, ahora mismo podemos ganar a cualquiera. Pero Programas T5 también te está pidiendo que nos hables, Pablo, de este fichaje de Jaime. Pues nada, ¿no? Bien, ¿no? volvió. Muy maja, muy... Le va a venir bien a Jairis después de que ha salido la francesa y la lesión de Lu. Y ya está, ya vamos a hablar de Praga, ¿no? Ya Eso está. es todo lo que ¿Qué decía. vas a decir? Estábamos aquí todos esperando a que nos Bueno, dijera. es que, ojo, ayer repasando no sé por qué... el calendario, para ponerlo en Google, que no lo teníamos puesto, lo que decía Pablo del refuerzo con lesiones es que quedan 10 jornadas, ¿eh? Ya, yo también la lo vi el otro regular. día y dije, ¿qué? ¿En qué momento? O sea, cualquier refuerzo para equipos que están en zona, no es media alta, es alta después de los 3 de arriba, pero cualquier refuerzo conocido siempre viene bien. Programas T5 dice que ya no hay diferencia horaria para la entrevista. Así Pero que, Marimane habla castellano. si viene, Pablo aprende francés. Que yo sé francés, pero no tanto. ¿Ves? Ya está. Y luego unos subtítulos y él nos va traduciendo. No, tan provocado el que está el programa es que se viene a la entrevista a programas que es bilingüe en francés y la hace él. Así, Programas T5 a la entrevista. Traductor simultáneo. Pero vamos, ya, si traemos Programas T5, por favor, responde inmediatamente. Si traemos a Marimane, ¿nos haces de traductor? Nos lo busca. Si no nos dice Fuente del Cierzo, Venga, hombre. nos dice Fuente del Cierzo que si no, él nos busca traductor. Venga. Otra opción, si no lo quiere hacer en directo, se puede quedar, grabar y ya está. Sí, Sí, acaba de contestar. Ha dicho que sí. Vamos a hablar con Mari. Pichao. Ya está. Además, Me dice que habla perfectamente español, Marimane. Los demás decimos un poco uy y... Ale. Y Kogasan, que yo aprendí a pronunciarlo el otro día con Mara. Y es Marimane. Ay, Marimane. Bueno, pues algo más. Hablando de francesas, 3 francesas en Praga, por cierto. 3 contra 3. Esta es cierto. Sí. Cada una y allí, y la otra, ¿quién era? Que nos las vamos a comer. Que nuestras chicas se las van a comer. Sí, se conocen mucho, además. Ya está. Total. Hoy han hecho un taller de cocina, pues ¡Qué majas! se las come. La Nadia que les ha cocinado a todas. Y además he estado con Carla Leite y con el perrico. Y luego he visto el vídeo este, digo, ¿esto está grabado? Y digo, no, pues si llevaba la misma ropa. Pero a continuación, además, estoy con el perrete ahí y digo, pues si este parece Benito, pero no era Benito, era el de Carla, que tiene igual. Sí. Ahora que comenta, por cierto, María Jesús, que va a ser el partido de Borakova. Bueno, lleva buenos partidos ahora. Sí. Bueno, a mí me da un miedo en Praga. Está, yo creo que ahora se va a salir. En progresión ascendente, Borakova. Yo creo Ojalá, que ojalá. se está acercando al final de la temporada en un buen momento, por lo menos. O eso vislumbra, ya veremos. Y si salió con Praga en Zaragoza, se va a salir con Zaragoza en Praga. Ojalá. Esa es la actitud. Pero no sé, el volver a casa, cómo lo llevará, no sé. Ya, es que nunca ha jugado fuera de Praga, es fuerte. Lo estoy Por mirando eso- ahí cotillando. Sí, bueno, Nunca ha jugado ni Ojalá, tres goles en Praga. Toda Bueno, su sí, vida sí. en Praga. Toda su vida en Praga, sí. Toda su vida. Claro, es que también es normal. Además, creo que esto lo dijimos a primeros en los primeros programas. Claro, le tenía que costar un poco la fuerza el adaptarse. Nueva ciudad, por primera vez sale de su casa, primera vez que viste otra camiseta, Sí, primera sí. vez que se tiene que adaptar a otros sistemas, a otro tipo de juego, porque no tiene nada que ver tampoco el baloncesto checo con el español. Y otro tipo de rivales.
que no es lo mismo Los rivales de liga, tu de partido, que tu partido que casi lo tengas más encarrilado sea contra un Gran Canaria o un Estudiantes, a que tu partido más complicado ganes de 40 puntos. Que lo estuve viendo el otro día, habían ganado un partido de 70 puntos hace nada. Sí. Es una liga un poquito. Es una liga que sacas a Praga y no te mejores. El Brno. Los Brenos, sí, ya. Y Sí, se pero queda la liga femenina. pero Y tuvieron liga equipos que femenina. las echamos de Euroliga. Se empezaron a ir, hubo una desbandada ahí. Sí, les he hecho Mariona. Mariona le dio por... Que no quería perder. No quería perder y ya está. No quería, es verdad. Esto es como, ¿qué te apetece? Pues me apetece cenar un bocadillo de tortilla. Pues y tú, pues no me apetecía perder. Pues ya está. Lo que diga ella, ¿no? La mejor. Lo que diga Mariona. Y ya está. Exactamente. No, pero partido bonito, ¿eh? O sea, estoy viendo las plantillas y digo, jolín, Mariona contra Maite, Leite contra Astier, Muy bien. Ayayi contra Bancole. Chulo. Hostia, ay. Va a ser un partido. Ayayi. Ay, ay, ay. Y además vamos a ganar 2-0. Bueno, otra cosa para decirle a Pablo, la entrevista de Bancole en Aragón, no sé si Ay, Aragón sí. TV o Aragón Radio, que ha dicho que ella es feliz aquí, que se quiere quedar, que están hablando, lo cual... Renovación ya. A ver, sí. Sería la primera vez que mi favorita renueva. Sería bonito, la verdad, yo qué sé. Podríamos renovar a todas. ¿No? Yo creo que Bancole está todavía por... Le queda recorrido para darnos sorpresas agradables, ¿eh? Se le ve. Hombre, que sea capaz de encadenar varios partidos buenos, que tenga minutos, ojo, que con el físico que tiene, que es impresionante, pues es una jugadora muy diferencial. Si entráramos en Final Six, desde luego, es para renovarlas a todas en cuadro, ¿eh? O sea, en conjunto. Todo el equipo, toma la renovación. Sí, yo me quedaba a todas. Y ya está, y a todas. Incluso a los chicos también las renovamos. A todas. Bueno, Claro, vamos viendo. Entonces podemos hablar. Cuando entren ellos a Final Six. Lo dejamos para la semana que viene, que aún tenemos tiempo, ¿eh? Que no le vence todavía. Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Que 1 hora de programa, 1 hora y 2 minutos de programa ya. Y toca pasar a Segunda Federación. Sí, y nos quedamos solos, porque toda esta banda se va. He visto ya a Zao, me lo he cruzado, muy majo. ¿A Zao, a John Zao? Sí, es lo único que puedo aportar de la pero lo he visto. Yo me lo encuentro un montón de días. También. Sí. Yo lo vi comprando zumo. El otro día estuve, por cierto, le voy a mandar un saludo, que no sé si pero nos escucha seguramente. Si sabéis de quién hablo. Sí, me lo dijiste. Sí, el otro día estuvimos en el 22 tal, y cuando eso ya pues estuve hablando un poco y tal, y bueno, hasta luego, por contenido, claro, porque así que Dani, si estás por aquí puedes también escribir en el chat, que lo sepas. Vamos a hablar bien de todos, aunque no escribas vamos a seguir hablando bien de ti, tampoco. Bueno, chicas, chicos, los que queráis quedarse, y los que no, pues adiós, nos vemos Pues nos vemos el sábado. Que viene el sábado, yo qué sé, no. Para cambiar de tono, ponemos el resumen de la jornada de David. Venga, dale. Sí. Chao. Adiós. Adiós. Muy buenas noches, amigos, desde 675. Bueno, vengo a contaros como cada semana los datos más curiosos que nos han dejado los equipos aragoneses de baloncesto en sus categorías, y tenemos que empezar por lo que es sin duda pues una nueva decepción, ¿no? Y es que Casa de Monzaragoza masculino ayer cayó, bueno, no cayó ayer fue el último partido de la fase regular, de encima de esta segunda fase regular de la FIBA Europe Cup, que encima se saldó con derrota frente a Sassari por un punto, frente a un equipo bajo mi punto de vista, pues yo creo que bastante inferior, ¿no?, a Casa de Monzaragoza. Y es que vengo a contaros eso, ¿no?, pues que Casa de Monzaragoza está claro que esta competición no se le da bien, creo que a la afición no le gusta, y ya son 4 temporadas en las que el equipo no ha conseguido alcanzar, no, pues ya no digo una final, sino unas semifinales, ¿no? Esta supone la novena participación de Casa de Monzaragoza en una competición europea. Que recuerda que las 3 primeras las compitió en Eurocup. Tampoco se lo dio muy bien, porque las 2 primeras se cayó en el top 16, y en la única que se pasó, que fue en la última temporada, 2015-2016, sí que se cayó en octavos de final frente a Trento. En la BCL, el equipo Casa de Monzaragoza compitió 2 veces, sin duda la competición que mejor ha aceptado en ambas
en ambas temporadas se llegó a la Final Eight, que se disputa en una sola ciudad, y en ambas se cayó en semifinales. Pero bueno, yo creo que es verdad que se pudo ganar, pero fueron competiciones creo que bastante dignas de Casa de Zaragoza. Y luego están las 4 temporadas en las que el equipo, como digo, ha competido en esta competición, en la FIBA Europe Cup, en la cual es algo que no ha cojado. La primera temporada, que fue 2021-2022, con Jaume Ponsarnau, no se pasó ni de la fase preliminar. La 2023-2024 y la 2024-2025 se cayó en cuartos, y esta temporada pues ha caído en octavos de final. Encima, pues el equipo ha regresado sin duda en un mal momento. El equipo acumula 6 derrotas en los últimos 7 partidos. Y aparte se dio una curiosidad, como sabéis que me gusta decir, se dio la circunstancia de que ayer fue la victoria de Sassari, fue la primera victoria de un equipo italiano en el Príncipe Felipe frente a Casa de Monzaragoza. Y es que de los 10 partidos anteriores frente a equipos italianos, Casa de Monzaragoza siempre había ganado en casa, y ayer fue, como digo, la primera derrota. Luego están las chicas. Empiezo rápidamente a decir lo de casa. Se cayó esta semana, y se cayó también otra vez un momento delicado, ya que se acumulan 2 derrotas consecutivas en Liga Femenina. La otra verdad que fue frente a Valencia, y aparte después se rompe la racha de 6 victorias consecutivas que llevaba el equipo de Carlos Cantero en Liga Femenina fuera de casa, ya que no se caía desde la salida en Guernica. Aparte lo hace frente a Ensino, un rival que en su campo no se le da especialmente bien, y es que de hecho de las 6 veces que Casa de Monzaragoza ha jugado allí en tierras gallegas, ha caído en 3, es decir, una cancha que se le da mal. Pero sí que quiero acabar con esto hablando de lo que se consiguió, ya que no se habló la semana pasada, de lo que ha supuesto para el equipo de Carlos Cantero volver a conseguir una temporada más, y van 3 seguidas, la clasificación del equipo para el play-in, para acceder a esa Final Four, ¿no? Que se disputará esa Final Six, perdón, que se disputará en Zaragoza dentro de muy poquito. Como digo, son 3 temporadas consecutivas, lo que supone un éxito terrible, lo que el equipo se clasifica para el play-in. Recordemos un poco los verdugos. Hace 2 temporadas se cayó frente a Mersin, y la temporada pasada se cayó frente a Tango Borges. Este año espero que en Praga pues se dé la temporada en la que Casa de Mon acceda, ¿no? Un poquito para ponernos en contexto, frente a las checas. Ya se jugó la temporada pasada, se ganó de +5 aquí y se perdió de 6 allí, por lo tanto no servían esos resultados. Aparte, un reto que tiene que suponer para el equipo Carlos Cantero pues es el hecho de ganar por primera vez en la historia del equipo en la República Checa, ya que se ha visitado 2 veces. La primera, como digo, fue la temporada pasada frente a Praga, que se cayó por 6 puntos, y la otra es muy reciente, se dio esta temporada en esa fase previa que el equipo disputó frente al Zabini Bro. Como sabéis, allí se cayó de 21 puntos, pero el equipo luego de Carlos Cantero una vez más hizo otra hombrada y ganó aquí, y pasó de ronda, ¿no? Por último, el polideportivo. Solo puedo decir que el estupendo momento de forma que pasa el Fibal Calamuela, que ya sumó su 4ª victoria consecutiva. Es el único aragonés que ha conseguido esta temporada conseguir 4 victorias consecutivas en tercera FED. 4. Pues es que hace el programa él solo. Ahí hace días que no se conecta, pero no hace falta que se conecte. Si con un vídeo de estos ya, pues ya chipún, ¿no? Con los números de David hay que ver, ¿eh? CBZ, empezamos con ellos, con esa derrota de 1 punto, como duele, ¿eh? Esa derrota de 1 punto, me cago en la leche. Doloroso, sí, muy doloroso, porque además el partido no empezó muy bien, pero bueno, luego fueron remontando y hicieron un final de partido muy interesante, ¿no? Creo que anotaron 32 puntos cada uno de los... 37 creo que eran, no puede... No, una barbaridad. Pero sí, bueno, además tuvieron opción de ganarlo. Al final la bola no entra, pues y sobre todo después de también haber aquí el último partido, que joder, se escapan algunos partidos, verdad que no, pero bueno. Sí, a ver, es verdad que se ha perdido partidos por muy poco contra rivales, incluso algunos de ellos diferentes, que de haber cambiado la suerte, porque casi es suerte lo que podemos hablar ahí, pues estarías pues mitad de tabla bien posicionado. Sí, sí. Estás a la posición 10 de 14, que bueno, a ver, tiene 7 victorias, Huesca que lleva 10, pues bueno, que ganó por cierto a Benicarló, pues afortunadamente, y parece que empieza ya otra vez la dinámica buena. Pero bueno, sí que es cierto que CBZ es una pena, porque tiene partidos muy cerca de ganarlos y por, bueno, pues, mala suerte, ¿no? Que a veces... Fíjate, Willy, lo que decías, ¿no? El último partido aquí en casa contra Gandía, segundo clasificado de la segunda federación, equipo muy serio,
con el que creo recordar que íbamos perdiendo de 21, de 22 y al final se acabó empatando tal, y al final estuvimos a nada de ganar y se perdió pues por detalle. Al final, creo que de 5, pero se podría haber ganado. Joder, ese partido se perdió también porque se nos lesionaron los 2 pivots, ¿no? Efectivamente, con los 2 pivots, bueno, que ya teníamos a Edu Gatell que ni siquiera calentó, y luego que en el primer cuarto, además, que llevaba, creo que, no sé si eran 10 puntos o 12 puntos o algo así, llevaba ya Colón. Veía sin Colón, y bueno, pues, y este partido, bueno, pues además, pues hay jugadores con dobles dígitos, unos cuantos, ¿eh? Sí. O sea, quiere decir que yo creo que la dinámica no es mala, ni mucho menos. No. Es un poquito más abajo de lo que quizás por juego, ¿no? Y por posibilidades que has tenido en los partidos, pero bueno, la liga regular al final te posiciona donde tienes que estar. Y que es un paso adelante también, viendo el partido de ida, que se palmó de casi 30 contra Getafe, y luego ante la ausencia de pivots, ese paso adelante de jugadores como, por ejemplo, Alvarado, que tenía esa media regular de 8 puntos, 5 asistencias. En este partido es uno de los que hacen esos dobles dígitos con 10 asistencias. Colom también, 10 puntos en 11 minutos de juego. Obviamente Zhao, que pues bueno, en el scouting esta vez se les debió escapar, pero volvió a meter 19 puntos. Pues bueno, ese demostrar que a pesar de no estar el juego interior al completo, que saben competir y pueden competir contra rivales que son de la misma zona más o menos, pero bueno, que ya les han puesto las cosas complicadas en los partidos de ida. Al final, eso que no hay que olvidar que es un equipo recién ascendido. Por mucho que los objetivos sean estar luchando lo más arriba posible, como el de cualquier equipo debería ser, que es un equipo recién ascendido, que los jugadores pues se tienen también que aclimatar a la categoría, que no es lo mismo subir de tercera que estar jugando en segunda, aunque tengas jugadores que han jugado aquí, y que los veteranos también se adapten a tener un rol de veterano de verdad en un club nuevo, como aquel que hizo, un club joven en la categoría, no por la historia, sino por los últimos años suyos. O sea que... Bueno, y además que, bueno, también... el entrenador reciente, que eso, bueno, pues tampoco es fácil de asimilar de repente, aunque es de la casa, pero bueno, sí. Y 10 asistencias de Alvarado, Sí. 10 asistencias de Alvarado, más sus 10 y 11, 12 puntos. 11 Alvarado, que hay que decirlo, si no me equivoco, todavía mantiene el récord de asistencias, ¿no? En primera FEP, si no me equivoco. Podría ser. Pero vamos, que estoy viendo ahora, estaba sacando ahora CBZ, 19 asistencias, Alvarado. O sea, él hizo más que todo el resto del equipo junto en asistencias, claro. Sí. 16 de valoración, solamente superado por Zhao, pero porque tuvo, pues eso, un partido de estos de 19 puntos y pues sí, porque solo jugó 29 minutos, y si jugaba un poco más, pues iba a los 30, claro. Pero sí, espectacular, muy bien. La verdad es que bien, el equipo bien, jugaron bien, y eso, la pena es que otra vez tanto remar para quedarte en la orilla. No sé, me da la sensación, ya os digo, que a veces se escapan cosas por mínimo, ¿no? Y, hostia. Pero bueno, Polo también tampoco es 7 puntos, ¿verdad? En 23 minutos, no sé, bueno, no mal, pero vamos, no sé. Bueno, iba a decir, bueno, es igual, la putada es que ahora viene un Castelló que además viene también de perder de 1 punto contra Spanish Ball. También es un momento en el que dar un golpe sobre la mesa y decir, oye, que no estábamos muertos, que estamos aquí, queremos competir con todo lo que venga ahora de temporada. Que yo creo que, como decís, tiene equipo para poder competir con cualquiera, porque lo ha demostrado. O sea, ha competido con Girias, ha competido con equipos de arriba que estaban arriba en ese momento, y yo creo que se puede. A ver, yo creo que ha demostrado que puede competir contra cualquiera de los equipos de arriba. Otra cosa es que, bueno, pues
los partidos han ido como han ido, pero por muy poco en muchas ocasiones. Entonces, bueno, yo creo que se puede ver un buen partido y que van a intentar ganarlo casi con toda seguridad, vamos, no, con toda seguridad, no tengo ninguna duda. Pero bueno, no dejas de estar ahí abajo, ¿no? Y al final eso pesa un poquito. Yo creo que acaba pesando, pero vamos a ver. Bueno, este domingo a las 6 de la tarde, como siempre que juega CBZ en casa, en el siglo XXI, partidazo CBZ Castelló. A todos los que nos estéis escuchando y viendo en directo, os animamos de verdad a que vayáis a este partido. Primero porque CBZ, joder, merece el equipo, merece tener el pabellón con un montón de gente que les dé ese impulso, que les grite y que les anime. Y de verdad que da gusto también ver cómo pelean los partidos, porque es un equipo recién ascendido, que aunque es verdad que los objetivos inicialmente históricos eran como muy altos, pero es que no están, es que no están defraudando. Así que animamos a todo el mundo que no tenga ningún plan. A las 6 de la tarde en el siglo XXI, este domingo, partidazo auténtico, de verdad, CBZ Castelló. Así que venga, todos al siglo XXI. Y ya está. Ok. Pues sí. Y Huesca Lliria, ¿qué hacemos con el próximo partido? Porque ese también tiene tela, ¿eh? Sí, bueno, Huesca este fin de semana estuvo muy bien en Benicarló, salió arrasando el primer cuarto, ese 15-26, y supo mantener, que yo es un poco lo que uno dice, la retransmisión, hice un poco el comentario a la salida del descanso, porque hasta ahora le había costado mantener las ventajas en el marcador, y de hecho se le acercó Benicarló en el tercer cuarto, gana el parcial, pero demostró enteros y estar allí y querer llevarse el partido, que hasta ahora, desde el cambio de entrenador, yo creo que estaban caminando por esa cuerda floja, coqueteando mucho con los partidos igualados. Se llevaron el partido contra un Benicarló que de hecho contra CBZ consiguió ganar los de la MUA, y yo creo que contra Lliria veremos otro partido bueno de los de Huesca, que tienen que llevárselo, de hecho, porque quieren seguir estando, por lo menos no estar en la zona media-baja de la tabla. Están en esa sexta posición empatados con Spanish Basketball Academy, que les gana el Basket Average, el equipo madrileño, porque las dos veces se llevó el partido por muy alto resultado. Pero bueno, competir ahí esperando un tropiezo de los madrileños, algún tropiezo de Albacete, que también puede tropezar. Bueno, este fin de semana que juega precisamente Albacete contra el Spanish Basket Academy. Pues nos vendría muy bien que ganara Albacete y que ganara Huesca y dar ese sorpaso a la quinta plaza, por ejemplo. Y no bajar. Es verdad que a Huesca, hostia, este año le ha pasado de todo también. Sí. Sí puede pasar más. Pero y cuando decimos de todo, es que es de todo, ¿eh? Sí, O sea, sí. ha cambiado el presidente, ha cambiado el entrenador, un tercio de la plantilla, casi los desahucian de Peña Center, o sea, pero ¿qué ha pasado este año? Pero por Dios, es que esto ha sido duro, ¿no? Ahí están sextos, empatados con los quintos. Y aún así, efectivamente, estos empatados con quintos y todavía con temporada por delante para poder estar allá arriba. O sea que tampoco están ganando Albacete y ganando Huesca, estarían a 2 victorias, pero estarían a 3 victorias del primero. Quedan 9 partidos, por eso. Por eso que... Sí. Yo creo que al final, el año pasado, cuando se meten en playoffs, quedan sextos. Sí. Hicieron un playoff extraordinario. Y llegaron hasta el final. Oye, al final esto es lo que decíamos antes. A veces entras, a veces no. Lo que cuentas es cómo terminas. Y si ahora con el nuevo entrenador, obviamente necesitas un rodaje, si poco a poco vas pillando lo que quiere el entrenador y los jugadores se sienten cómodos, pues oye, hay que mirar siempre para arriba. O sea, eso no hay duda. Pues sí, efectivamente. Efectivamente, toda la suerte. Por cierto, quienes quieran ir a ver a Huesca, solo faltaría, también pueden ir, ¿eh? Yo decía lo de Zaragoza, pero por supuesto a Huesca también es un partido, será un partido chulo, ¿eh? El de Huesca. Pues sí. Estoy viendo contra Lliria que será
A las 5:30 el 15 de febrero. Sí, el domingo, 5:30. Domingo, 5:30, sí. Bueno, pues a todos los que nos estéis viendo y escuchando de Huesca, a todos, apoyando los deportes. Animar a Huesca. Así que venga, os voy a pedir a todos que me den copia de la entrada el próximo día. Todos los que se conecten. Que nos etiqueten, que suban una foto y nos etiqueten. No, eso, es verdad, eso, hacer fotos y etiquetarnos desde el pabellón. Nosotros hemos estado este año varias veces en Huesca también. La verdad es que nos tratan siempre extraordinario en Huesca y bien, está guay ver los partidos ahí en Huesca, la gente nos trata bien, el club nos trata extraordinario, muy bien, nada que decir, solo faltaría. Y además cada vez que voy a Huesca gana el Peñas, igual tendría que ir más. Pues ya sabes. Igual tenía que jugar el sábado, ¿no? El sábado. El día 15 visto. No, me ha parecido ver el sábado 14. Domingo, sí, es que me parece raro que jueguen un domingo a las... En la web de la federación pone 14, a las 8. Sí, el sábado a las 8:15, perdón. Sí. Sábado a las 8:15, eso ya me encaja más dentro del horario del Peñas. Pues normalmente suele jugar los sábados y por la tarde. Sí. Por la tarde-noche, quiero decir, 8:15. Pues 14 de febrero, San Valentín, 8:15. Oye, qué mejor plan que irte con tu pareja claro. a un espacio como el Peñas del Palacio de los Deportes y luego irte a cenar a un sitio romántico. Exacto. Y pasar el fin de semana por ahí. También es buen plan. Sí. Es buen plan, ¿no? Sí. Villa Aspastia y baloncesto y Villa Aspastia, por ejemplo, ¿no? También queremos foto y etiqueta. Venga. Eso es, del ticket final. Del ticket final no hace falta, pero... Bueno, y pasamos a los... Bueno, ¿queréis decir algo más del segunda FEP antes de cerrar? No, bueno, yo por hacer promoción interna, nada, si no podéis ir al CBZ, podéis, igual que el Huesca, lo podéis ver en la aplicación de la Corporación Aragonesa. Y el fin de semana estoy yo narrando el CBZ, con lo cual pues me veréis a mí. Si no me da un ataque de tos como me dio este último fin de semana con el Huesca, narrando. Es que no se puede. Y a Villa Aspastia también le decimos que si nos quiere invitar un día a comer, pues exacto. No hay problema. No hay ningún problema. Nos hacemos el esfuerzo y ya está. Nos vamos, vemos el partido, hacemos el directo si queréis desde el restaurante, lo que haga falta, ¿eh? Solo faltaría. Yes. Y tercera federación. ¿Qué pasa con la tercera federación? Barbastro, que tira para arriba va como un tiro, ¿eh? Sí, Barbastro está ya ahí, yo creo, no diré salvado, pero... Vamos a ser prudentes, pero sí, vamos. Pero está haciendo una temporada digna de que también vayamos a Barbastro a hablar con ellos un día. Hay que ir a Barbastro, Sí, desde luego está haciendo una temporada muy buena. Y luego, pues bueno, lo que ya nos tienen acostumbrados un poco al Finden, que fue pues palmar otra vez. Es verdad que esta vez tienen más excusa porque era Hospitalet, que son segundos clasificados, pero bueno, sigue ahí esas 2 victorias que tienen a 2 victorias del penúltimo clasificado, que es Mataró, y que la cosa ahora viene la jornada 18, quedan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jornadas. Está la cosa muy complicada, por no decir tampoco imposible, pero muy complicada. Pero bueno, es lo que hay en el grupo B, pues también una de cal y una de arena, la Muela, que de hecho sobrepasa en la clasificación al Cuarte ya. Cuarte es 11º y la Muela son 10º. Sí. Ganaron... De cómo empezó la temporada, cómo está yendo ahora. Sí. Ganaron fuera de casa al Quart, que es lo que debían hacer siempre que hablamos con el presidente de la Muela. Nos dice, lo importante son los partidos de nuestra liga, pues este Quart era alcoholista y lo que había que hacer era abrir distancias. Y Cuarte está cayendo en picado. 9 jugadores para el partido contra Granollers, uno de ellos jugador, no sé si del juvenil o del filial, pero que jugó los últimos 30 segundos, pero es que a la primera parte era un 31-48, pero porque el primer cuarto fue 14-31. Y ya no lo pudieron salvar. O sea, se llevaron el tercer cuarto con un 20-16 y en el último 9-19 a favor de Granollers
terminar de matar el partido. Lo bueno, el resurgir de Marcos Portález, que volvió a los 22 puntos, pero es que el resto no están. Javi Fernández está desaparecido, entre comillas, 8 puntos, 6 rebotes, pero hasta ahora estaba teniendo una media, yo creo que casi 15 puntos por partido y no está volviendo a su dinámica y se complica el tema en Cuarte porque pocos jugadores, ese cambio de técnico que al final hubo que poner a Jesús Mayoral, que era el director deportivo, no sé de cara a la temporada que viene cómo está la cosa. Y próximos partidos, Cuarte que además juega contra Tecla Sala, que más le van a ganar a Cuarte contra Tecla Sala para poner ahí otro partido de colchón. Sí. Recordemos Cuarte 11, o sea, el 11º clasificado, Tecla Sala 12, pero con un partido de diferencia, 6 partidos victorias el Cuarte, 5 victorias Tecla Sala. Ganar ahí sí que sería poner, bueno, un pie en pared ya importante, victorias frente a las 3 de Andrax y una de Cuarte. Sí. Y el que lo va a tener más complicado es la Muela, que juega la Muela contra Viscola, ¿no? Si el Navas Viscola, si no me equivoco. Contra Navas, sí. Contra Navas. Eso es más complicado. Además, el Navas que viene de 7 victorias seguidas en un ascenso meteórico. Sí, son segundos clasificados. Segundos clasificados, complicado. O sea, pero bueno. Juega contra ellos. Sí, además, la Muela llega con la flechita para arriba. O sea que... Claro, jugando en casa, pues bueno, nunca se sabe. Sí. Y en el otro grupo, Alfindén recibe a Ibiza. Y Barbastro juega contra Flanagan Calviá, que son pues el Ibiza, mirando la clasificación ahora sí rápido, 10º clasificado, y Barbastro que de ganar se podría poner 8º porque juega contra el 8º, que es el Flanagan Calviá, y están empatados. Así que eso. Sí. Barbastro está dando la campanada, ¿eh? Bueno, está dando la campanada. Sabíamos que iba a tener buena plantilla, pero ostras, yo pensaba que iba a tener buena plantilla para estar el 11, el 12, ahí sufriendo un poco, pero para mantenerse sin problema, ostras, pero 8º con posibilidad de meterse 9º, bueno, pues haciendo una liga más que sólida, ¿eh? Sí. Más que sólida, sí. Pero, y de dicho, ahí tenemos que ir a Barbastro, ¿eh? Pues habría que mirarlo. El día que vayamos a comer a Lilla Spastia, iramos para arriba. Bueno, es una... Cuando subas el programa luego, etiqueta a Lilla. Y por cerrar el programa, para que hagamos toda la cobertura necesaria, la victoria del U22, ¿vale? Sí. Para que todo el mundo esté contento. Hablemos un momento del U22. La victoria del U22 que se pone tercero, detrás de los 2 dinosaurios, del Barça y del Madrid, y contra el Barça el 13, que es viernes, ¿no? El viernes a las 4 de la tarde en Barça, que decía un amigo mío cuando le preguntaban las provincias de Andalucía, decía Sevilla y Betis, pues en Barça se juega. En Barça. Bueno, pues todo nuestro ánimo a los equipos aragoneses. Ostras, hacía días que no acabábamos el programa en hora. Nos sobran hasta 2 minutos. Eso es, para que se pueda despedir Willy, que haga un pedido a Lilia Spastria. Venga, tienes 2 minutos. Sí, vamos a ver si por lo menos acabamos la semana con buen sabor de boca, sea en Lilia Spastria o donde nos lleve la vida este fin de semana, porque esta semana ha sido francamente horrorosa, salvo la Muela, ¿no? La Muela y Barbastro, todos los demás están palmados. Bueno, además ya no es palmar, es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar ser positivos, vamos a quedarnos con aquellas cosas que nos interesan, que es que la vida continúa, el baloncesto sigue y que bueno, que disfrutemos de este fin de semana de nuevo del baloncesto, que hay mucho por disfrutar, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, chicos, chicas, a todos los que quedáis por el chat y por las redes viéndonos, pues que tengáis buenas noches, ya a las 11 de la noche, hora de ir a descansar, a dormir, que mañana hay que trabajar. Y hay que preparar las gargantas para animar a nuestros equipos aragoneses. Y ya sabéis, para la actualidad del básquet, el próximo martes,
el próximo martes, sí, la semana que viene será martes, porque además el miércoles juegan las chicas en Praga, así que necesaria y obligatoriamente tendremos que hacer la previa como debe ser el martes aquí en directo. Así que chicos, chicas, nos vemos el martes que viene a las 9:30, como ya en el horario habitual. Adiós a todas, todos. Chao, chao. Polvo, niebla, viento y sol.